Sebastián. ¿Qué me va a hacer? ¿Con qué? Me amenaza usted con esa peinilla. Hoy 20 de septiembre, Sí. el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, Gustavo Francisco, ¿no? Pacho Petro. Pacho Petro, Sí. soltó una monserga Sí, ¿qué dijo? en Naciones Unidas. Y dijo que la cocaína era menos peligrosa que el petróleo y el carbón. ¿Fue a Nueva York a decir eso? Sí. Los grandes politólogos y los nuevos analistas de la política internacional y mundial y los expertos en estos temas sostienen que eso es lo que se llaman los modernos degenerados. Los modernos degenerados no son más que hacer pasar por bueno lo malo y lo malo por bueno. Mejor dicho, para no darle vueltas, para no confundir a sus seguidores y a su vasta audiencia, William, aquí en la barbería, eso es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Y a partir de ahí, pues se deteriora todo, porque uno básicamente es y representa lo que piensa. En esa torre de Babel en que se ha convertido Colombia, ¿usted qué lee? ¿Qué encuentra? Algo muy sencillo y muy claro y muy bien escrito en letra de filigrana: populismo. Encuentro populismo, encuentro y leo demagogia. Y sobre todo una cosa, William, que me lo aprendí hace mucho tiempo, y es que hay dos sitios en la vida a donde usted no puede llegar a improvisar. Una es el quirófano. Usted no puede permitir que un médico inexperto, un cirujano inexperto llegue al quirófano. Eso no le puede permitir nadie. Y lo otro, la silla presidencial. Son dos sitios a los que no se puede llegar a improvisar. Y eso es lo que estoy observando. Eso es lo que estoy leyendo, como dice usted, un poco de ruedas sueltas, pero sobre todo con algo que me llama mucho la atención. Porque es que a lo largo de la historia política en nuestro país, veíamos cómo, por ejemplo, Alfonso López le ganaba a Carlos Lleras. Perfecto, había unos que quedaban contentos, otros que quedaban muy tristes, pero al fin y al cabo se seguía construyendo el edificio. Ese edificio que se llama Colombia, con las fisuras, con las humedades, con los deterioros que ustedes quieran y con las deficiencias en el crecimiento del edificio. Con las tejas corridas. Con las tejas corridas, de pronto no la mejor tubería, pero se seguía construyendo la obra. Cuando Turbay le ganaba a López, se seguía construyendo el edificio, con todos los defectos. Cuando Ernesto Samper le ganaba a Andrés Pastrana, unos quedaban contentos, otros aburridos, pero el edificio se seguía levantando. En esta oportunidad no. En esta oportunidad, y lo que vivimos el 19 de mayo y luego posterior en la fecha de junio para ratificar la segunda vuelta presidencial, aquí sí hubo un cambio, pero un solo cambio. Cambiamos de ideología. Aquí en Colombia se produjo un cambio ideológico, William. Entonces, nos estamos exponiendo a que venga toda esa avalancha de esos conceptos, ya no solamente del comunismo, del socialismo, del mentiroso progresismo. Progresismo no es más que un vestido mentiroso del socialismo. Mejor dicho, los progresistas son socialistas, pero como se desgastó la frase, como se desgastó el nombre, como se desgastó el término de socialismo, porque la gente ya lo asimila a fracaso, a estupidez, a deterioro en las libertades, te digo, no. Sigamos conservando la estructura y la columna vertebral de esto, pero cambiémosle el nombre. Y verá que la gente va tragando, va mordiendo el anzuelo. Pues le pusieron progresismo. En ese orden de ideas, aquí hubo un cambio, pero ideológico. Y a eso nos estamos sometiendo con toda la avalancha que viene, William. Ya no estamos hablando de Lenin, ya no estamos hablando de Trotsky, ya no estamos hablando de esa revolución de octubre en el año 17, comienzos del siglo pasado, ya no estamos hablando de la revolución cubana. No,
Ahora estamos hablando de lo que se inventaron los grandes inspiradores de la izquierda mundial, que prácticamente me atrevería a decir que fueron los franceses. Los franceses del mayo del 68, con Alex Guattari, con Deleuze, con Michel Foucault, que son los grandes inspiradores, y sumados algunos italianos, son los grandes inspiradores de la izquierda moderna. Y a eso nos estamos sometiendo, y Colombia no es ajena ahora a ese cambio. ¿Pero a cuál cambio? ¿A un cambio para mejorar el campo? ¿A un cambio para mejorar la estructura económica de nuestro país? ¿Para buscar las igualdades y la equidad en la sociedad y la calidad de vida de los colombianos? Nos estamos sometiendo a un cambio de ideología, y a partir de ahí quieren tumbar. Por eso les es estrecho el edificio que se venía construyendo. William, ese edificio del que yo hablo, que algunos pisos quedaron con humedad, otros quedaron un poquito descascarados, otros están un poquito deteriorados, otros están muy bien construidos con buenos materiales, pero ese edificio en términos generales no les sirve a lo que llegó. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Tumbarlo, quitarlo, erradicarlo, desaparecerlo. ¿Para montar? ¿Para montar qué? No sé. Pero al parecer es lo que ellos creen que se debe hacer, porque llegaron a salvar a Colombia. ¿Y la pretenden salvar trayendo gas de Venezuela? No, es lo más absurdo. Es lo más absurdo. Es lo más absurdo. Eso es como que usted esté lleno de dinero, con las cajas llenas de dólares debajo de su cama y tocándole al vecino para que le preste dinero. Nosotros, con petróleo, con gas, con coltán, con uranio, con níquel, con cobre, con gas, con petróleo, y pidiéndole al vecino que nos lo mande. No tiene lógica. No tiene lógica dentro de la lógica suya y mía. Tiene lógica en la de ellos, que es estructurar monolíticamente la izquierda en América Latina. Entonces vamos a hacernos el favor. ¿A qué costo? A un costo altísimo. A un costo altísimo. Pero es un absurdo. Pero por encima del pueblo colombiano yo creo que no exista sino Dios. ¿El pueblo colombiano va a permitir eso? Yo no lo creo, que la sensatez de los colombianos, sin importar su estrato social, vaya a permitir un absurdo y una estupidez de esa naturaleza y de esa magnitud. Lo de hoy en Naciones Unidas es algo que es un mensaje totalmente equivocado de un primer magistrado de la nación que está hablando otro idioma. Pero quizás un idioma no reconocido en la tierra, porque quien empiece a avalar que la marihuana, que la cocaína, que las anfetaminas, él no dijo eso, pero yo le agrego anfetaminas, le agrego todos los psicotrópicos, todo para enajenar la mente humana, pues uno se preguntaría quién será el que está enajenado de mente, ¿no? Porque eso no tiene ninguna presentación, William, no tiene ninguna presentación. No solamente plantear que el petróleo o el gas o el azúcar sean más dañinos que estos estupefacientes. O el azúcar. Claro, que tienen realmente, esto lleva al deterioro del aparato económico e industrial de nuestro país, que no es gratuito. Yo le quiero resaltar algo, William, que lo he venido repitiendo hasta la saciedad. Hubo un líder mundial a quien no voy a nombrar porque terminaría siendo de ingrata recordación. Pero hay un líder mundial, existió un líder mundial que decía que a la gente había que repetirle, que había que estarle constantemente diciendo lo mismo para que no se le olvidara. Y lo que voy a repetir ahora, pues lo he dicho ya N veces, y es que en política no hay casualidades, sino causalidades. Entonces no crea que estos discursos atrabiliarios, que estos discursos liberticidas, que estos discursos absurdos y estúpidos, no es que no tengan una razón de ser, ni de existir. Esto, don William Calderón,
esto tiene una razón de ser y es el gigantismo del Estado. Crear un Estado de tal magnitud que nos pongan a todos a andar detrás de él con una totuma, para que sean quienes nos provean de nuestras necesidades. Y nos van a dar una casa al lado o vecina a la del presidente Santos en Anapoima. Nos van a dar un BMW, nos van a dar un carro de alta gama. No, una bolsa de leche y una pastilla de chocolate. Uy, por Dios. Y haga la fila, y haga la fila. Y entonces, porque eso es a lo que llevan, al empobrecimiento. Don William, usted no me dejará mentir y si quiere no me responda, pero mueva la cabeza para un lado o para el otro. Es decir, me dice sí o me dice no. Y es esto, la gente que llegó, usted la ha escuchado, la gente que llegó al poder me refiero, no que llegó aquí a la barbería, la gente que llegó al poder, ¿usted en algún momento la ha oído escuchar de productividad? No. Mueva la cabeza. Perfecto. Don William, ¿usted a la gente que acaba de llegar al poder la ha escuchado hablar de competitividad, de crecimiento económico o social? Perfecto, la respuesta suya va en dirección a lo que yo quiero decir. ¿Ellos a qué se refieren y cuál es la palabra dulcecita para expresar permanentemente? Se la pregunto, ¿es capaz de responder? ¿Cuál es la pregunta que en todos los discursos, en todas las declaraciones, en todas las entrevistas está presente en la gente del alto gobierno? ¿Cuál es esa palabra, William? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre? Yo no los escucho. Bueno, pues usted sigue limpio de oídos. Entonces a lo que voy es a lo siguiente. La palabra más recurrente en la gente que llegó es redistribución. Vamos a redistribuir. Pero vamos a redistribuir la pobreza. Espere y verá. Vamos a redistribuir la tierra. Vamos a redistribuir la riqueza. Vamos a redistribuir las oportunidades. ¿Y sabe qué es y qué involucra y qué implica la redistribución? Quitarle a otro para entregarle a otro. Ellos no hablan de crecimiento. Ellos no hablan de decir, si usted tiene, fue porque o madrugó más o trasnochó más que aquel que de pronto no tuvo la oportunidad de hacerlo, pero vamos a permitirle a quien no lo tiene, que lo tenga, pero a través de su iniciativa, a través de su tenacidad. Porque lo que están haciendo es matando la iniciativa individual. Ellos son eminentemente colectivistas. Por eso el presidente permanentemente dice, necesitamos agremiaciones cívicas, necesitamos colectivos sociales, y habla es de lo colectivo y no de lo individual. Se está matando la iniciativa privada, se está matando la creatividad de nuestros jóvenes, se está matando el sueño y la iniciativa de yo salir adelante por lo que yo soy, por lo que yo creo y por lo que yo soy capaz de hacer conmigo mismo. Nos están matando la individualidad para meternos en la colectividad. Nos volvieron colectivos. Y ahí entonces empieza el problema de la redistribución. William, quien fue capaz de salir adelante por su empeño, por su tenacidad, se lo van a quitar, porque hay que redistribuirlo. ¿Cómo es que si usted tiene una finca, sin importar las hectáreas, tengo casos, conocido casos, usted sabe que yo soy periodista y hago un programa. Un programa con mucho éxito. Pues porque lo he seguido a usted. La Nocturna RCN. Es un programa en las noches que se llama Nocturna de RCN. William, y tuve los testimonios la semana pasada de empresarios del campo que me llegaron, y entonces cualquiera podría decir, a Julián le llegaron los cañicultores de 200.000 hectáreas de caña, le llegaron los palmicultores de 100.000 hectáreas. No, me llegaron los hombres del campo que tienen 5 hectáreas, que tienen 3 hectáreas, y ya se les quitaron. Les quitaron la tierra con el prurito de vamos a redistribuir. Ojo con esa palabra que encierra
no solamente tristeza, ruina, sino mucho peligro. Vamos a redistribuir. Vamos a redistribuir. En vez de decir, vamos a crecer, habría que quitarle los honorarios del puesto de trabajo de un servidor público que no pregone el crecimiento de una sociedad. Bueno, ¿y las cartillas qué? Adoctrinamiento, adoctrinamiento. Es que eso es lo que se conoce con el nombre de batalla cultural. La gente que no es de izquierda, la gente que no le ha caminado a estas ideas, abandonaron la batalla cultural. Y ellos, inteligentemente, orientados por un italiano que terminó siendo un filósofo, un hombre importante, pero a la vez perverso, Antonio Gramsci, murió antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, un italiano, Antonio Gramsci, murió hacia el año 37 más o menos. Él diseñó la nueva izquierda del mundo. Y una de las cosas que dijo Antonio Gramsci, mi querido William, fue: no disparemos un tiro, no seamos tontos, no matemos gente, hagamos la batalla cultural, que es la batalla por esencia de todas las batallas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Y luego llega el mayo del 68, en Francia, que son realmente los diseñadores de la nueva izquierda, de la moderna izquierda. ¿Y qué hacen? Con Michel Foucault, con Alex Guattari, con Deleuze, diseñan toda una estrategia cultural para tomarse los partidos políticos, los centros de pensamiento, las universidades, los colegios, los sindicatos de profesores como FECODE. Y nosotros, mirando si jugaba mejor el Pibe o James Rodríguez, y con una bandera y mirando si el portero se había comprado para dejarse meter el gol, pensando en unas tonterías, mientras tanto el gol no lo estaban haciendo. La batalla cultural. Renunciamos a la batalla cultural. Y ya, hecho el diagnóstico para no quedarnos en la problemática, sino entrar en la solucionática, pues hay que hacer más o menos lo mismo. Entrar en la batalla cultural y volver a tener espacios tan importantes como esta barbería, como Nocturna de RCN, y tribunas donde nos den la oportunidad, donde no nos coarten la libertad de expresión. Y la más importante, la libertad de pensamiento, porque de ahí se desgranan todas las otras libertades. William, la república tiene 3 columnas. Una república tiene 3 grandes columnas. La primera, la vida. La primer columna de la república, y Colombia se llama República de Colombia, que la diseñaron los griegos, la apuntalaron los romanos, y de ahí para acá. Las 3 columnas son: la primera, la vida, que se encarna en el ser humano, en el hombre. La segunda columna es la libertad, en todos sus aspectos, en todas sus facetas. Y la tercer columna, William, es la propiedad privada. La propiedad privada. Son 3 columnas. Cuando usted empieza a derribar una de esas columnas, cada una de esas columnas, se está perdiendo la república. Y hablo de la república para dar un pasito un poquito más adelante de la democracia. La democracia dentro de su imperfección, la democracia dentro de sus fisuras, pero al fin y al cabo democracia. Pero para no quedarnos en decir somos, porque ellos también son demócratas. Ellos también hacen, porque la elección, porque la democracia se concreta en elecciones. Nadie ha hecho más elecciones que Nicolás Maduro y las ha perdido. Como dijo un hombre que tuvo usted aquí sentado, Mamola, no las pierden, porque todo lo tienen cuadrado, todo lo tienen manipulado. Entonces, para avanzar un poco más, yo no estoy hablando de democracia, estoy hablando de la república. Y la república se sustenta en la vida, en la libertad y en la propiedad privada. Y llevamos 40 días o 45 días de un nuevo gobierno en esta maravillosa esquina de Sudamérica que se llama Colombia, donde ya empezamos a ver descascarada
una de esas 3 columnas, como es la de la propiedad privada. Cuando nos dicen que tener es malo, cuando nos dicen que el esfuerzo, yo creo en la propiedad privada, pero en la propiedad privada conseguida con el esfuerzo y la honradez, no con la corrupción. Y entonces, en ese orden de ideas, William, pues nos preocupa que se comience a deteriorar una de las 3 columnas de la República. Acaban, por ejemplo, con los símbolos. Aquí, Carlos Pinzón Nuestro compañero, Carlos Pinzón. tenía un museo. Carlitos Pinzón, claro, periodista, un hombre cívico, para quienes las nuevas generaciones no les dice nada a su nombre. Carlos Pinzón, pues el ideador, el líder de Teletón, aquella gran obra para personas con alguna discapacidad. Claro. Me estaba usted hablando de Carlos Pinzón. ¿Y qué pasó con Carlos Pinzón? Los símbolos de Manolete. Ah, ya sé a qué se refiere. Carlitos Pinzón, uno de los símbolos e hitos arquitectónicos de nuestra capital. Mire una foto de Bogotá. ¿Qué identifica a la capital colombiana? La Plaza de Toros de Santa María. Y el Centro Internacional de Bogotá. Así es. Las torres fabulosas del maestro, del arquitecto Salmona, Sí. los edificios contiguos a esas torres y por supuesto el centro de eso, que es la bella señora Santa María, la Plaza de Toros de Santa María, porque la hizo con sus propios recursos, su propio pecunio, que además se quebró haciéndola, don Ignacio Sanz de Santa María. Y se quebró, y luego pues los bancos lo embargaron y los bancos se quedaron con la plaza. ¿Qué hacían los bancos con una plaza de toros? Nosotros no somos para dar corrida ni para tener edificios de esta naturaleza. Un edificio construido por el arquitecto de la Mora, un arquitecto español con arquitectura neomudéjar, precioso. Eso es una joya arquitectónica. Bueno, pero le concreto. Entonces se llama la Plaza de Toros de Santa María porque se trata de don Ignacio Sanz de Santa María. Bueno, dicho esto, y dando un salto histórico, don Carlitos Pinzón, ese gran periodista, un humanista, y su esposa Elenita, que sí, yo sé que nos está viendo por la audiencia que tiene usted, William, su esposa, se pusieron en la tarea de hacer el Museo Taurino. ¿Y qué llevaron al Museo Taurino dentro de la Plaza de Toros de Santa María? Trajes de luces de Luis Miguel Dominguín, un torero de los años 40, de los años 50, muy famoso, torero español. Manolete. Le decían el patas largas. Otro, Manolete. Bueno, pero Luis Miguel Dominguín, sus trajes de luces diseñados por Pablo Picasso. Manolete, el maestro Pepe Cáceres, el maestro César Rincón, los cuadros de Ruano Llopis, los cuadros del maestro Fernando Botero, los cuadros de el catalán barranquillero, cartagenero, ¿quién? Obregón, el maestro Obregón, Alejandro Obregón, todo eso estaba allí. Y cuando el actual presidente de la República, que no cree sino en lo que él dice, pero lo de los demás no, porque señor presidente, no soy nadie para decirle lo que le voy a decir, pero los cambios no se imponen, los cambios se concertan, los cambios se dialogan, no se imponen. El día que un cambio se imponga, eso se llama dictadura. El Museo de la Plaza de Toros de Santa María en Bogotá lo destruyó el actual presidente de la República. Y fue y rompió las cosas. No, ordenó al IDRD, que es un instituto encargado de la recreación en Bogotá, que sacara todo de la plaza del museo y lo pusiera en el centro del ruedo. Al sol y al agua, William, qué infamia. Al sol y al agua. Es que, discúlpeme que suba la voz, pero es que tengo derecho a sentir ira. Y se destruyeron las pinturas de Obregón, las pinturas de Fernando Botero, los trajes de luces, las fotografías del presidente Enrique Olaya Herrera inaugurando en el año 31, un 8 de febrero del 31, inaugurando la Plaza de Toros de Santa María, toda la colección y la continuidad
de las fotos de la construcción. Bueno, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. Y esa es la Colombia que vamos a construir. Tallando a una minoría. ¿No veis que son el colectivo que respeta a las minorías? Y entonces los taurinos no caben. Ojo, que acabar los toros y las corridas de toros no es de poca monta. Es abrir la peligrosa e infame puerta del prohibicionismo. Hoy pueden ser los toros. Y que no les suceda a aquellos que se burlan o se ríen. Eso a mí no me toca, eso a mí no me... Como la vieja historieta de que vinieron por unos y a mí no me importó. Vinieron por los otros y a mí no me importó. Y el día que vinieron por mí, a nadie le importó. Ojo con el prohibicionismo. Pueda que a usted no le guste, pero no abra la puerta del prohibicionismo. Además, déjenos existir en una Colombia llena de belleza, llena de cultura, llena de maravillas, bendecidos por la altura, por la divinidad, pero donde hay unos malos hijos que no permiten que Colombia se enrute por donde debe ser. Matador, muchas gracias. Me disculpa el tono, pero como ser humano que soy, se me cruzan ciertos sentimientos Sí. y yo los quería expresar hoy. Lo felicito. Muchas gracias, William, y un abrazo a todos quienes nos ven aquí en la barbería.